Desde Barrancas hasta Múnich, esto es El Grito Cafetero, el canal donde cada gol, cada jugada y cada noticia de Luis Díaz se vive como si estuvieras en la tribuna. Vamos al lío. Hay una pregunta que lleva semanas flotando en Colombia y que después de los amistosos contra Croacia y Francia ya no se puede ignorar más. ¿Quién debe liderar a Colombia en el Mundial? ¿El capitán que llega con 39 minutos jugados en todo el año o el jugador que lleva 22 goles y 18 asistencias siendo el mejor de Europa? La prensa colombiana lo dijo sin filtros. Un análisis en YouTube llegó a 2,2 millones de reproducciones. Leyendas del fútbol colombiano empezaron a señalar a Díaz como el verdadero líder. La prensa española también se metió. Y hay un dato de Rusia 2018 que nadie quiere mencionar, pero que lo explica todo. Quédate hasta el final porque cuando juntes todas las piezas, la pregunta que parece incómoda se convierte en la más importante que Colombia tiene que responder antes del Mundial. Pero un segundo, parceros. Si cada vez que Lucho hace de las suyas tú también pegas un grito cafetero, entonces estás en el lugar correcto. Solo te pido un favor. Si te gusta este contenido, suscríbete, activa la campanita y regálanos un like para que esta hinchada siga creciendo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Para entender de dónde viene todo este debate, hay que arrancar por donde siempre hay que arrancar, los números. Porque los números no tienen sentimientos, no tienen historia, no tienen nostalgia. Los números simplemente dicen lo que pasó. James Rodríguez llegó a los amistosos de marzo con 39 minutos jugados en todo el 2026. 39 minutos. 2 apariciones desde el banco con el Minnesota United. 27 minutos en la derrota 6-0 contra Vancouver y 15 minutos en el empate sin goles contra Seattle. Eso fue todo lo que tuvo el capitán de Colombia como preparación para enfrentar a Croacia y a Francia. Y Néstor Lorenzo lo puso de titular en los dos partidos. Y lo que pasó fue lo que tenía que pasar. James disputó 63 minutos contra Croacia y salió. Disputó aproximadamente lo mismo contra Francia y salió. En ambos casos, Colombia se vio más dinámica cuando él no estaba en el campo. El diario del César lo escribió sin rodeos esta semana. Cuando está James, cuesta que Colombia defienda con los 11 hombres. Eso no lo dice un hater, lo dice el análisis frío de lo que se vio en el campo. Ahora, hay un detalle que da contexto a todo esto. Infobae reveló hoy que James habría jugado enfermo contra Francia, con una posible virosis, y tuvo que ser atendido después del partido. Si eso es cierto, parte de su bajo rendimiento tiene una explicación. Pero incluso con ese contexto, la pregunta sigue en pie, porque el problema no es solo lo que pasó en Washington o en Orlando. El problema es que James llega a este mundial con 39 minutos en las piernas y a menos de 80 días del debut contra Uzbekistán, no hay garantía de que eso cambie en el tiempo que queda. Y del otro lado están los números de Luis Díaz. 22 goles, 18 asistencias, 38 partidos, 3.151 minutos jugados en la temporada con el Bayern. El jugador con más participaciones del equipo más en forma de Europa. El mismo que el 18 de marzo se convirtió en el máximo goleador colombiano de la historia en Champions League, con 14 goles superando a Falcao y a Jackson Martínez. The Athletic lo puso en el puesto 15 de los 100 mejores jugadores del mundo que estarán en el Mundial, y escribió esto. Colombia llegará con su capitán James Rodríguez, pero la mayor amenaza del equipo será Díaz. El capitán por un lado, la mayor amenaza por otro. ¿Eso no te dice algo? Déjamelo abajo. Y entonces llegó la prensa. Porque después de los dos amistosos, Colombia entera empezó a hablar de lo mismo, y las voces autorizadas del fútbol colombiano no se quedaron calladas. El periodista Jorge Bermúdez, exfutbolista colombiano conocido como El Patrón, publicó un análisis en su canal de YouTube que llegó a 2,2 millones de reproducciones. 2,2 millones. Eso no es un video viral, eso es Colombia entera buscando respuestas. Y lo que dijo Bermúdez fue esto, sin anestesia. James tiene que ir al Mundial. Y juega ante Uzbekistán. Está para jugar contra Bolivia, Venezuela, Panamá. Cuando toque Portugal, al banco, papá. Cuando toque Croacia o Inglaterra en la siguiente ronda, al banco, papá. Si hay que enfrentar a Francia, al banco, papá. Y remató aclarando que su postura no tiene que ver con amor u odio hacia James, tiene que ver con los datos. Pero no fue solo Colombia, la prensa internacional también lo señaló. Semanas antes de los amistosos, Marca de España ya había escrito que James acumulaba 3 meses y medio sin jugar un partido oficial. El diario AS subrayó que llegaba con más de 3 meses de inactividad, y ESPN, sin rodeos, escribió que había urgencia en su situación. Cuando los medios más importantes de España están cuestionando al capitán de Colombia antes del Mundial, eso ya no es un debate interno, es una conversación global. Y en la FM, Abel Aguilar y Carlos Valdés analizaron el papel de los referentes en la selección, y los dos coincidieron en algo que sonó a revolución. Aguilar dijo, la capitanía no es solo llevar la banda, sino sentir el momento y comprender lo que implica
implica estar en la selección. Y Valdés fue más lejos. La cinta de capitán es solo una referencia. El liderazgo es intrínseco a la personalidad. Y los dos señalaron a Díaz entre los jugadores llamados a asumir ese rol. Pero también había otra voz. Víctor Hugo Aristizábal, en ESPN Colombia, dijo algo que en Bogotá hizo mucho ruido. James no va a salir del 11 titular por muy mal que esté físicamente. No podemos pelear contra eso. Esa frase lo dice todo. Hay algo en Colombia que va más allá del fútbol cuando se trata de James. Una deuda emocional que el país tiene con él desde Brasil 2014 y que Lorenzo no puede ignorar aunque quiera. ¿Crees que Colombia debe construir el equipo alrededor de la historia o alrededor del presente? Quiero saber tu opinión. Y aquí llegamos a la parte más incómoda, porque Néstor Lorenzo sabe exactamente lo que pasa. No es que no lo vea, es que está atrapado entre dos fuerzas que jalan en direcciones opuestas y que ningún entrenador en el mundo querría tener que manejar a 80 días del Mundial. Por un lado tiene a James, el capitán, el ídolo, el hombre que ganó la Bota de Oro en Brasil 2014, que fue el mejor jugador de la Copa América 2024, llegando también con escaso ritmo de juego, y que cuando le preguntan públicamente, Lorenzo dice: sé que le faltan minutos, pero James es nuestro líder y físicamente ha trabajado para estar aquí. Necesita jugar para llegar al nivel que todos esperamos en junio. Lorenzo lo defiende, Lorenzo lo pone de titular, y cuando la prensa le pregunta si lo hizo bien contra Croacia, Lorenzo responde: creo que lo hizo bien. Pero Fabio Poveda de Blue Radio reveló lo que pasó en el camerino después de las derrotas, que Lorenzo, puertas adentro, estaba muy molesto con sus jugadores, que les dijo: la autocrítica tiene que venir de ustedes también, de forma individual, y añadió: véanse el partido para que se den cuenta en qué fallaron, tienen que reconocer sus errores. Dos caras del mismo Lorenzo, el que defiende a James en público y el que exige autocrítica en privado. El técnico que sabe lo que está pasando, pero que no puede decirlo porque en Colombia hay cosas que van más allá del fútbol. Y hay un fantasma que nadie quiere nombrar pero que está en todos lados. Rusia 2018. Colombia diseñó el equipo alrededor de James pese a que arrastraba molestias físicas. Lorenzo estaba ahí como asistente de Pekerman, lo vio desde adentro. James salió lesionado en el primer tiempo del tercer partido de la fase de grupos y Colombia fue eliminada en octavos ante Inglaterra. Sin James el equipo no funcionó porque todo el juego giraba alrededor de él. Y ahora Lorenzo tiene exactamente la misma decisión delante. ¿Construye el equipo alrededor de la historia o alrededor del presente? ¿Se atreve a hacer lo que Pekerman no hizo? ¿O Colombia llega al Mundial de 2026 con el mismo esquema que los dejó afuera en 2018? ¿Tú qué harías en el lugar de Lorenzo? Y ahora llegamos al corazón de todo, porque en medio de todo este debate, en medio de toda esta presión, Luis Díaz hizo algo que dice más de su carácter que cualquier gol o asistencia. No dijo nada. Cuando le preguntaron en The Guardian sobre el liderazgo de la selección, Díaz respondió así: es nuestro capitán, nuestro líder. Cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. No sé cuánto tiempo le queda. Quiero disfrutarlo más. Lo quiero siempre con la selección. Para nosotros, para nuestra gente, él es el número 10, el capitán. Lo es todo para nosotros. Y se cuenta que en una ocasión anterior, con lágrimas en los ojos, Díaz le dijo a James directamente: siempre has sido mi ídolo. Eso es Luis Díaz, un hombre que lleva 22 goles y 18 asistencias esta temporada, que es el mejor jugador colombiano que ha existido en la Champions League, que el propio Mbappé señaló como parte del mejor equipo de Europa, y que cuando le preguntan por el liderazgo de Colombia, apunta a James con los ojos llenos de respeto. Nunca ha reclamado el brazalete, nunca ha insinuado que merece más, y sin embargo, en el campo, sin decir una sola palabra, es el que carga con todo. Y el propio James lo reconoció esta semana en una entrevista con la FIFA. Lo dijo sin rodeos: cuando se tiene a Lucho, sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante. Es nuestro ícono ahora mismo, y tenemos que cuidarlo para que se sienta cómodo. Intento sacarle provecho al máximo a Lucho. Todo lo que ha hecho ha sido único, y creo que va a ser grande. El capitán reconociendo que el ícono es otro. El capitán diciendo que hay que cuidar a Díaz. El capitán admitiendo, sin decirlo directamente, que la selección Colombia en este momento tiene un líder que no lleva la cinta. A 80 días del Mundial, Lorenzo tiene la decisión más difícil de su proceso. ¿Construye el equipo alrededor de la historia o alrededor del presente? ¿Alrededor del capitán que llega con 39 minutos en las piernas o alrededor del jugador que lleva 22 goles en la temporada? ¿Alrededor del nombre que emociona a Colombia o alrededor del hombre que en este momento es capaz de ganarle el pulso a cualquier selección del mundo? Díaz, con sus números, con su humildad y con su silencio,
Ya está respondiendo esa pregunta cada semana en el Allianz Arena. ¿Debe ser Luis Díaz el verdadero líder de Colombia en el Mundial? Eso me lo tienes que decir tú. Para resumir lo que tenemos hoy, James llega al Mundial con 39 minutos en las piernas, titular en ambos amistosos, y Colombia más dinámica cada vez que salió del campo, aunque Infobae reveló que habría jugado enfermo contra Francia. La prensa explotó, 2,2 millones de vistas pidiendo que James vaya al banco en los partidos grandes. Marca y AS señalándolo desde España, leyendas del fútbol colombiano señalando a Díaz como el verdadero líder. Lorenzo atrapado entre la historia y el presente con el fantasma de Rusia 2018 sobrevolando todo. Y Díaz, con 22 goles y 18 asistencias, diciéndole al mundo que James es su ídolo y su capitán, mientras el campo grita su nombre. Colombia tiene 80 días para decidir. El mundo del fútbol ya tomó la suya. Y antes de irte necesito que me respondas una cosa. ¿Crees que Luis Díaz debería ser el capitán de Colombia en el Mundial o la cinta sigue siendo de James sin importar los números? Déjamelo abajo porque este debate merece escuchar a toda la hinchada. Y si llegaste hasta aquí y todavía no eres parte del Grito Cafetero, parcero, ¿qué estás esperando? Este es el único canal donde cada noticia de Lucho se vive con la misma intensidad que si estuvieras en la tribuna. Dale like al video, compártelo con ese amigo que también vive el fútbol así y suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo. Somos el Grito Cafetero. Hasta la próxima, parceros.